Pues resulta que hay gente que se ha enfadado porque la Academia de Hollywood ha decidido cambiar sutilmente las normas para presentar tu película al concurso de mejor película de los Oscar. Y esto es curioso por muchas razones. La mayoría de estas razones por las que me resulta curioso las he resumido lo más posible, tampoco es que sea un hilo muy breve, pero las he intentado resumir en un hilo de Twitter, que os dejo el enlace por aquí debajo, os ponemos aquí el enlace por si queréis ver en realidad qué es lo que pide la academia, porque no pide nada del otro mundo. De hecho, quizás la mayor crítica que se podría llevar la academia es que ha sido muy tibia en lo que está pidiendo, porque la academia no dice, pues de cada 10 películas que se van a nominar todos los años necesitamos 2 que sean protagonizadas por mujeres y 2 que sean protagonizadas por personas que no sean occidentales. No, no dice eso. Pone unas normas que sobre todo son industriales, de producción, de empresa, para que las empresas que hacen películas en los Estados Unidos, porque también nos olvidamos de que la Academia y los Oscars son premios de Estados Unidos y por lo tanto responden a las necesidades de la sociedad de Estados Unidos, no del resto de países. El resto de países les importan muchísimo menos. Se deben a su público y sobre todo se deben a las empresas de su país. Pero en todo caso, el cine de Estados Unidos ahora tiene unas reglas un poco diferentes, no mucho, de las que tenía hasta hace poco, si quiere que su película sea Oscar a Mejor Película. Sean os cuenta la trastienda del cine, así que como él sabe mucho mejor que yo de qué se trata, prefiero no entrar en los temas que Sean toca, sino irme directamente a uno muy concreto. Y es que hay mucha gente que ante las normas que ha impuesto la Academia de Cine dice que eso mata la creatividad. Y es un poco raro, porque me parece que en general falta mucho conocimiento de la historia del arte como para decir que unas reglas bastante razonables, lógicas y muy fáciles de cumplir suponen una merma a la creatividad. Tanto en el cine como en cualquier otro arte. Es decir, urge que la gente se ponga al día en historia del cine, pero mucho, y urge que la gente se ponga al día en historia del arte si piensa que estas reglas, que como digo son bastante sencillas de cumplir, suponen un problema de creatividad. ¿Por qué? El cine es, como la arquitectura, una creación artística colectiva. Eso significa que no hay un autor único, aunque en Occidente sobre todo nos hayamos querido pensar que los directores, siempre tíos, siempre hombres, pero los directores tienen una creatividad extraordinaria, pues eso es falso, ¿vale? Eso no es verdad. Por ejemplo, Alfred Hitchcock adaptaba novelas muy malas. ¿Y por qué Alfred Hitchcock adaptaba novelas muy malas? Porque era muy barato. Recordad que las pelis de Alfred Hitchcock en su época sufrían todos los tópicos que hoy sufren las de Michael Bay, por ejemplo. Es un tipo que solo se dedica a los jóvenes, solo hace cine de palomitas, en realidad busca el espectáculo pero no tiene argumento. Todo eso se decía de las películas de Hitchcock en su época, que era cine sensacionalista. Entonces, como era cine sensacionalista, pero vendía mucho, pues al final adaptaban novelas flojas, malas directamente. La mayoría de las películas de Hitchcock son adaptaciones de textos anteriores malos o muy malos. Y no pasaba nada. Lo hacían deliberadamente para que la película, por ese lado, fuese barata, para que así pudiesen fichar a las grandes estrellas del momento. La mayoría de las películas que habéis visto a lo largo de vuestra vida, que hemos visto a lo largo de nuestra vida, están protagonizadas por actores o actrices, pero sobre todo por actores, que no eran generalmente la primera opción de los directores o guionistas de las películas. Bueno, los guionistas normalmente ni pinchan ni corta. Tened en cuenta que muchas de las grandes películas de la historia del cine cambiaron de guionista a lo largo de su desarrollo. Pensad en Blade Runner, que todo el mundo se vuelve loquísimo con Blade Runner. Es la mejor película de la historia del cine, pero ni Ridley Scott estaba contento con el resultado final, ni se parece demasiado a la novela a la que adaptan, y pasaron por Blade Runner varios guionistas que ninguno de ellos estaba del todo satisfecho con aquello. Y ya está, punto. Esa fue la película que sacaron. La idea de que el artista tiene que estar satisfecho con su obra es una idea que no encaja ni con la historia del cine ni con la historia del arte en general. De hecho, la producción cinematográfica, y pongo el ejemplo de la arquitectura, igual que construir un edificio, es más bien la coordinación de lo posible. A ti te dicen, tienes que construir un rascacielos, y tú como arquitecto o arquitecta responsable de ese rascacielos vas a decir, vale, ¿qué mano de obra dispongo en ese lugar? ¿Qué materiales puedo llevar a ese sitio? ¿Qué puedo hacer con el solar que me dan? ¿Hasta dónde puedo llegar con la normativa constructiva del lugar? Y con todas esas limitaciones y muchas más que ahora mismo no se me ocurren, intentas hacer el edificio que puedes hacer. Ni siquiera el mejor posible muchas veces, sino simplemente el que puedes hacer. Y dices, a mí me encantaría hacer un edificio con grandes cristaleras,
en esta ciudad, pero el cristal no lo voy a poder conseguir de ese tamaño, así que lo voy a tener que hacer más pequeño. Y me encantaría hacer, pero no puedo conseguirlo. Y ojalá pudiese, pero no va a poder ser. Y esa es la realidad de la creatividad, y lo ha sido a lo largo de toda la historia, del arte, de la arquitectura, del cine y de prácticamente todas las creaciones humanas. En el cine ocurre lo mismo. Si sabéis un poco cómo se cuece cualquier película, sabréis que se parece mucho más a una lonja de pescado a primera hora de la mañana que a lo que la gente cree que es creatividad. De hecho, es literalmente así. Con tu guión vas a una productora y te dicen, ah, es muy bonito el guión, pero es que no puede ser en París, porque tenemos un contrato para rodar la película en Barcelona. Y tú dices, ya, pero es que París es fundamental en mi historia, sí, pero si quieres que hagamos la peli va a ser Barcelona. Bueno, vale, pues Barcelona. Ah, y tenemos un contrato prioritario con este actor y esta actriz, así que ellos tienen que ser los protagonistas. Si te apetece que hagamos tu película, va a tener que ser con estas condiciones. Y cuidado, estoy poniendo condiciones muy suaves, porque las condiciones, en la inmensa mayoría de los contratos del cine, llegan a niveles muchísimo más estrictos. En la época dorada del cine de Hollywood, que un montón de gente idolatra, incluso ponía por minutos y segundos cuánto tiempo podía estar en pantalla un actor o una actriz como máximo y como mínimo. Y si la otra actriz va a estar en pantalla, mi actriz rival o mi actor rival, yo tengo que estar como mínimo un segundo más que ella o que él en pantalla. Esto es así, literalmente. Así que la creatividad tiene muy poco que ver. Lo que el viento se llevó, una de las películas más famosas de la historia, era una patata caliente que nadie quería dirigir y que pasó por las manos de diferentes guionistas, diferentes directores, porque había que acabar aquello. Porque era un producto industrial, no era una obra de arte. Nadie lo pensaba como obra de arte y hace muy poquito tiempo que los directores y directoras de cine piensan como el cine como arte, sino que lo pensaban exactamente como una industria, como un producto industrial. Dicho esto, así es como funciona el mundo del cine, así es como funciona el mundo de la música, así es como funcionan los mundos creativos. En realidad, esto no es nuevo para nada. Esto ha pasado toda la vida en la creación. Miguel Ángel no era pintor y pintó la Capilla Sixtina porque al Papa Julio II le salió de las narices que quería que Miguel Ángel pintase la Capilla Sixtina. Y si leéis las cartas de Miguel Ángel, que son muy fáciles de conseguir y están editadas, veréis que no quería pintar la Capilla Sixtina, no quería hacer ese proyecto y estaba deseando acabarlo, quitárselo de encima de una maldita vez para volver a esculpir, que era lo que a él le interesaba. Pero no podía esculpir porque sus jefes querían que pintase. Y punto. Y ahora la gente va a la Capilla Sixtina y nadie dice, ¡oh, malditas cuotas que obligaron a Miguel Ángel a pintar en vez de esculpir! ¡Qué basura de creatividad! Sino que la gente va allí, ve a la Capilla Sixtina y flipa por colores. ¡Oh, qué maravilla de creatividad! Pues más condicionantes que los que tuvo Miguel Ángel, que le obligaron literalmente a hacer lo que no quería hacer en un arte que no quería practicar, pues es muy difícil que cualquier regla de la Academia de Hollywood pueda coartar el cine más que eso. Y pensaréis que estoy buscando el ejemplo de Miguel Ángel, pero es que esto es literalmente así con toda la historia del arte. La inmensa mayoría de los artistas, pintores, pintoras, escultores, escultoras, hacían exactamente lo que les mandaban sus jefes. Me pusieron en Twitter un ejemplo muy curioso. Me decían, la rendición de Breda de Velázquez. La rendición de Breda de Velázquez es un tema que a Velázquez le mandan pintar y que Velázquez pinta exactamente como le mandan. De hecho, le dicen específicamente quiénes tienen que aparecer retratados en el cuadro. ¿Creatividad? Bueno, la creatividad ahí está en coger todos los condicionantes que tienes encima de la mesa y sacar una obra como la rendición de Breda, y que no sea un churro, precisamente. O cuando te decían, oye, Tiziano, ven para aquí, quiero que me pintes 4 cuadros de mujeres desnudas. ¿Cómo? ¿4 cuadros de mujeres desnudas? Sí, apáñate. Y Tiziano ya se va apañando para ver cómo puede meter esas mujeres desnudas en los cuadros que su patrón quiere y que parezca que tiene sentido. No, mira, esta es Venus, esta es Artemisa que la han sorprendido. Sí, pero lo importante que a él le piden son 4 cuadros de mujeres desnudas. Y ya está. La creatividad reside ahí. Pasa en el arte, en todas las artes, por supuesto, pasa en el cine. Las reglas que ahora la academia modifica no son ni más difíciles ni menos difíciles de cumplir que otras reglas. Son simplemente estándares que han existido siempre en cualquier industria creativa y que ahora quieren modificar fundamentalmente para decir que hacen algo en una dirección en la que la sociedad estadounidense, que es la suya, les está pidiendo que hagan algo. Yo de verdad recomiendo mucho repaso de historia del cine. Así que, para acabar, os voy a hacer algunas recomendaciones. Hay varios documentales que son muy interesantes. No recuerdo el título de un documental de Neve Campbell, donde se ve cómo a ella le ofrecen películas en el Festival de Cannes y cómo se compravenden los guiones, las historias, los protagonistas, las protagonistas. Pero sí, os puedo recomendar directamente
este documental, bueno, esta serie documental, para quien no la conozca, la Story of Film de Mark Strong, que es simplemente, perdón, de Mark Cousins, que es simplemente una historia del cine posible, pero que tiene la virtud de que, a pesar de ser hecha por un occidental, es la primera historia del cine hecha desde Occidente que tiene bastante en cuenta que el cine occidental es una parte muy pequeñita en la historia del cine. Y si lo vuestro es leer, además de este libro que es clásico y que hay chorrocientas ediciones, la historia del cine de Romain Gauguin, yo tengo esta y estudié por otra, pero vamos, que hay un montón de ediciones, os recomiendo mucho, 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 y con esto me despido, este libro de Peter Bogdanovich, que es ¿Quién diablos la hizo? Peter Bogdanovich conversa con un montón de directores, Howard Hawks, Cukor, Hitchcock, Otto Preminger, von Sternberg, y conversa con ellos para preguntarles sobre películas, sobre las películas, sobre lo que les frustró de sus películas. Porque a lo mejor, viendo un poquito lo que es la realidad del cine, entendemos que no ha pasado absolutamente nada. Es decir, que lo que ha hecho la Academia de Hollywood es algo que ya hizo muchas veces antes, y que seguramente es un pasito pequeñito en una dirección correcta, y que desde luego no pone en peligro ningún tipo de... Sintiña, vamos a hablar de una cosa que ha estado ahí en redes los últimos días, que es la decisión de la Academia de las Artes y las Ciencias de Hollywood de poner unos requisitos bastante laxos sobre, o sea, unos mínimos que tenían que tener las películas en cuanto a minorías. Tiene que haber una representación, sea delante o detrás de las cámaras, o incluso en la propia temática de la película, en la que aparezcan representadas pues personas que no sean hombres blancos, ¿no? Esa es un poco la idea fundamental. Voy a partir de una idea bastante básica. Imaginaos por un momento que este post-it fuera el total de la población de Estados Unidos, ¿vale? Vamos a hablar de Estados Unidos porque la Academia de Hollywood es una entidad norteamericana, ¿vale? Bien, pues de Estados Unidos la mitad de la población, como en el resto del mundo, quitando contadísimas excepciones, son hombres. De todos los hombres de Estados Unidos son blancos aproximadamente 2/3, es decir, un 66% de la población. Algo más o menos pues, así. Tendríamos 1/3 de la población que serían gentes, pues, hispanos, negros, asiáticos, nativos americanos y demás. Y después de este total de hombres blancos y de hombres blancos, tendríamos una población pues en torno al 15% más o menos de gente que también entraría dentro de esas categorías de minorías. Ojo con las minorías, las mujeres son una minoría para los Oscars, ya veis cómo aprietan. La mitad de la población es una minoría para estas nuevas reglas que propone la Academia. Bueno, pues aproximadamente de estos hombres blancos americanos que nos quedan, en torno a un 15% entrarían dentro de pues, personas transexuales, homosexuales, personas con diferentes tipos de diversidades que generalmente no aparecen representadas en las películas. Bien, dejadme que coloree esto un momento. Igual aquí metemos un corte. Si al final no hemos metido un corte, pues perdonadnos, porque somos vagos de cojones. Yo por lo menos. Bien. Resulta que, esto es importante que quede expuesto, aunque a mí no se me vea nada durante un momento. Bien, pues resulta que esas reglas tan estrictas y dictatoriales y draconianas que impone la Academia de Hollywood representan a toda esta gente de aquí. Es decir, llevamos toda la vida viendo películas de minorías. Lo que pasa es que como las minorías son señores blancos heterosexuales, nadie se ha alarmado. Pero lleváis toda la vida viendo películas de una minoría. ¿Que quieren ver representadas a las demás? Pues bien por la Academia. Ole por la Academia. Que cuenten conmigo. Voy más allá de esto. La Academia de Hollywood, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, no es la representación de la voluntad popular, es una entidad privada. Entonces, ellos ponen las reglas que les da la gana. Todas las academias de cine del mundo ponen las reglas que les da la gana. La Academia Española, pues para que tú te presentes a los Goya tienes que presentar una película que esté hecha en España o que implique muchos técnicos españoles o que esté rodada en español. Bueno, rodada en español realmente no vale.
para que tú te presentes a los Mestre Mateo, que son los premios de la Academia Galega de Audiovisual, pues tú tienes que haber rodado en Galicia, o tener una película gallega, o que el actor sea gallego. Es decir, si tú eres noruego, has rodado tu película en noruego, con dinero noruego, no puedes presentarte ni a los Goya ni a los Mestre Mateo. No te vas a poder presentar a los Gaudí, no te vas a poder presentar a los César de la Academia Francesa. Y voy más allá de eso. Si nos vamos a los festivales, en los festivales hay todo tipo de imposiciones y de reglas, más allá incluso de las que nunca veremos, he cogido tu película porque te la debía del año pasado que no te la cogí, todos esos tejemanejes que son la cocina de los festivales, y que es así, que es normal, es como funcionan. Voy más allá de eso, es decir, un festival de cine erótico no coge pelis de gente vestida. Un festival de cine árabe no coge cine portugués. Un festival de cine español en Francia no coge cine francés. Un festival de cine gay no coge películas de temática hetero, ¿no? O sea, esto existe desde siempre. Ya lo sé, ya lo sé. Deberíamos hacer un festival de cine hetero. No todos son festivales de cine hetero. Por eso se hacen algunos que son de temática gay. No, no te asustes, no, no estás amenazado, tranquilo. Voy más allá, es decir, ni siquiera sin entrar en temáticas, si tú haces una cinta, una película, un proyecto que dura 50 minutos, seguramente te lo comas tú en tu casa porque es demasiado corto para entrar en festivales de largometrajes y es demasiado largo para entrar en la mayoría de los festivales de cortometrajes. Por lo tanto, esas reglas que tanto os asustan y hay tanta gente muy asustada de que el cine vaya a desaparecer por culpa de estas reglas, resulta que existen de siempre y existen en todo. Existen en los festivales, existen en los premios de las academias nacionales, existen en todos los sitios. Y, vuelvo al principio, lo que ocurre aquí es que la Academia de Hollywood quiere venderle entradas, quiere venderle su marca a gente que está fuera del cuadradito marcado. Y para hacer eso la gente quiere verse representada. La gente negra quiere ver películas de gente negra con temáticas de gente negra, la gente asiática quiere ver películas asiáticas y pues la gente homosexual quiere ver películas de temática homosexual. Esto no quiere decir que vayan a hacer todas las películas de temática homosexual, pero a la peña le apetece verlas. De hecho, se han hecho unas cuantas en los últimos años y tienen cierta acogida precisamente por eso, porque hay un público que lo demanda. Es una decisión comercial, no es una decisión de un soviet supremo que venga a quebrantar la libertad. De hecho, es un acto de libertad empresarial. Bien, tengo aquí unas notas, perdonadme que lea. No leo, me inspiro, ¿vale? Después, muy importante. Los Oscars no son el cine. Si crees que los Oscars son la quinta esencia de lo que es y representa el cine, eh, tienes que open your mind, o sea, tienes que cambiar la perspectiva. Seguramente en los años 70, en los años 80, el cine americano consiguió una cosa muy brutal y es que estaban más o menos en la vanguardia, sin irnos al experimental, pero conseguían proponer un cine que era bastante rupturista, que nos llevaba a sitios donde no habíamos estado, bastante innovador, de mucha calidad técnica, de mucha calidad artística, y que al mismo tiempo era capaz de arrastrar a verdaderas masas de gente en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos a las salas de cine, ¿no? Es el New American Cinema con Coppola, con Scorsese, con Spielberg después. Después, esa industria se fue hipertrofiando sobre sí misma y lleva, pues a lo mejor, 10, 15 años, que hombre, a ver, no voy a decir que todas las películas que estén seleccionadas para los Oscars sean mierda seca, pero desde luego no suelen ser las películas más representativas de lo que se ha hecho ese año en el cine y generalmente las que entran son las películas extranjeras, es decir, películas pues como el año pasado Parásitos, que realmente sí que fue una película que, bueno, que funcionaba muy bien, que arrasó y que es una película coreana, ¿no? Es decir, el propio sistema americano lleva muchos años haciéndose refritos a sí mismo, es decir, uno de los grandes estrenos que estamos pendientes ahora mismo de él es Dune. Dune se estrenó hace la porra de años. Y su director, que es Villeneuve, que es de los directores también más prestigiosos del momento, lleva encadenando un remake de Blade Runner, un remake ahora de Dune, y seguramente nos ofrezca más remakes de grandes clásicos de ese periodo dorado de Hollywood en los próximos años, ¿no? Entonces, quitaos un poco de la cabeza la idea de que los Oscars son el cine. No son el cine. Si en algún momento lo fueron puede ser, pero ahora mismo no representan lo que es el cine a nivel mundial.
Y ya para acabar, decirte que si tienes una idea sobre lo que sea, ¿vale? Sea sobre un hombre blanco que sufre la dictadura progre en Twitter y lucha contra ella, o sea, una historia sobre una lesbiana negra albina de Papúa Nueva Guinea. Si tú tienes un guión y ese guión es bueno, lo que vas a tener que hacer con él es ir a petar a muchas puertas para conseguir, como mínimo, se puede hacer por un poco menos, hay películas que se hacen por menos, pero digamos que un estándar mínimo dentro de la industria vas a necesitar 1 millón de euros para hacer eso. Si los tienes tú, puedes rodar la película que te dé la gana. En el momento en el que tú vas a petarle a la puerta de la gente y le dices, tengo un guión y quiero producirlo, tu libertad creativa absoluta se acaba. Es decir, tú quieres darle el papel principal de tu película a esa actriz con la que has hecho tus primeros cortos, que mola un montón, que es súper buena, que tienes mogollón de confianza en ella, llegas a la productora te dice, lo va a hacer Belén Rueda, y tú te lo comes. Si quieres hacer tu película, tú te lo comes. Y tu actriz fetiche que has trabajado con ella 80 veces, pues la pondrás de chica 3 en la cafetería. Es decir, la libertad creativa dentro del cine no es absoluta. O sea, que si quieres tener una libertad creativa absoluta sobre lo que estás haciendo, seguramente lo que tengas que hacer es escribir una novela. Y aunque escribieras una novela, es un mundo en el que sé bastante menos, seguramente tengas un editor que te diga, no, esto no vamos a ir por ahí, o cambia esto, o arregla esto, a no ser que seas una superestrella. Y muchas de las grandes superestrellas del cine que conocéis, gente como Nolan, gente como Fincher y demás, aunque en el making of te vendan que no, pasan por muchos filtros. Y si queréis buscar un cine que no esté filtrado, que no esté pasado por la óptica de lo políticamente correcto o por lo que quiere contar esa productora o esa filmografía, os tenéis que ir a un cine muy independiente, que es muy difícil de ver incluso en los festivales de cine independiente, que está hecho con 4 duros y que es en el único momento en el que realmente tienes una libertad expresiva absoluta sobre lo que quieres hacer. Y si quieres grabar una gotera durante 10 minutos, lo grabas, lo montas y es tu película y haces lo que te da la gana, ¿no? Saliendo de eso, el cine está filtrado. ¿Que no os gusten estas reglas? Bueno, eso seguramente tenga que ver con otras cosas y otras fobias y otras filias que tengáis. Pero el cine está llenísimo de reglas. Insisto, desde las del metraje a las de las temáticas, lo que está de moda, lo que es políticamente correcto y demás. Os dejo aquí. Espero que sea interesante y gracias por escucharlo.